Contrario de decir, no, sí, papá está presente. Hola, Mauricio, sí, hago bienvenido. todo lo posible. Hacemos todo ¿Cómo te va? Pero ese niño se ha criado con un papá en el escenario, Mauricio, Y sí, ¿no? porque nació en plena temporada de Toc Toc, en Mar del Plata, haciendo una cantidad de funciones extremas, hasta 12 funciones. Ahora estás miércoles a domingo. Fui a ver Toc Toc y fui a ver El Equilibrista. El Toc Toc lo fui a ver nuevamente para ver si... ¿Qué me pasaba viendo nuevamente a Toc Toc? Me pasó lo mismo que la primera vez, me morí de risa. Sí. Y esta vez pude disfrutar más de lo que le pasaba al público, porque como yo ya sabía más o menos qué iba a ir pasando en la obra, ver un público, primero me llamó la atención de un público joven también, un público que se va, como dice Mirta, se va renovando. Había niños, había preadolescentes en la sala, se morían de risa, sobre todo con tu personaje, que roza también por momentos, no lo escatológico, pero así un poco sí. Entonces, claro, les generaba muchísima risa y disfruté mucho lo que le pasaba al público, ¿no? Es curioso porque en general ha costado que el público más joven se acerque al teatro, sin embargo en Toc Toc lo vemos mucho. Y nos llama la atención y nos gusta mucho porque formarse desde joven con el teatro está bueno. Claro que sí, claro que sí. Y Toc Toc creo que es una buena oportunidad porque la gente que la ve sale tan contenta que quiere volver. Totalmente. Es como la experiencia teatral de Toc Toc entre el humor y esta otra parte de algún modo social que tiene, tratando un tema que padece mucha gente. ¿No hubo ninguna persona que tenga alguna situación de TOC que se haya molestado con la obra? ¿No? Como está tratada, pienso que no, pero digo, puede haber, ¿se te acercó alguna vez Yo alguien? Tuve oportunidad de hablar con un papá por teléfono una vez, y la verdad que la experiencia... él algún tipo de trastorno? El hijo padecía un trastorno y a los pocos minutos de empezar la obra se fue, se quiso levantar y se fue. Y yo me ocupé de pedir el teléfono y hablar con ellos, y lamentaron muchísimo cuando se enteraron cómo era el desarrollo de la obra, y lamentaron no haberse quedado a verla hasta el final. Porque sintieron por ahí al principio que había como una cierta burla. Claro, porque al sentir que la gente se reía, interpretaron que el público se reía de los trastornos. Claro. Y en realidad no estuvieron bien, porque si su hijo no se sentía bien, está bien que lo hagan, ¿no? Pero después, cuando se enteraron de otros que la habían visto, habían ido un poco sin información. Y cuando entendieron cómo se resolvía la obra y que muchos de los que están en la sala y se ríen también son pacientes, pero bueno, son adultos. En este caso se trataba de un adolescente que con sus razones por el exceso de bullying que se padece en la actualidad. Bueno, el más joven que está en escena es Grandinetti, el más chiquito. No, lo decía un poco por la vida también, porque no solo por padecer un trastorno obsesivo compulsivo se puede sentir bullying en la escuela. No. Se siente bullying por razones absurdas. Total, por usar anteojos. Por cualquier cosa, cualquiera puede ser el motivo. Entonces, un poco escapando a ese mal momento, prefirieron irse, y la verdad que la charla fue hermosa, y el contacto con ellos y la posibilidad de que vengan no solo a ver Toc Toc, sino a ver las otras cosas que hago, valió la pena. Y hablando de las otras cosas que haces, viste ahí en tu semana qué día tenías libre, metiste los martes, el Chacarerian, fui al estreno del Equilibrista, y fui con mi hija de 8 años, porque Caro Alfonso, que le mando un beso gigante, que es la prensa de la obra, le digo, Caro, no tengo niñera y quiero ir a ver el Equilibrista, vení con Sibel que la va a pasar bomba. Y mi hija, mamá, qué linda obra que me llevaste a ver, salió alucinada porque... Bueno, la verdad que es emocionante la obra. Primero nos reímos un montón, ella se ríe porque además es muy lúdica la obra por momentos. Tiene muchos objetos, hay juego con las luces, con los sonidos. Bueno, se escuchaban carcajadas de niños. Había otra niña también de 6 años ese día en la función que salió alucinada. 10 para el actor, decía, 10 para el actor. No, te juro, Mauricio, y los chicos, que son los que tienen como esa percepción tan inocente y fresca de algo que les gusta, porque un adulto lo pasamos por tantos tamices, ¿no? Para procesar una información. Me gustó mucho que se hayan sentido por momentos me preguntaba, ¿y por qué tal cosa? Y después elegía cuál era su momento favorito. ¿Cómo construiste El Equilibrista? Porque es una historia familiar. Es una historia familiar, pero que fue construida a partir de algunos monólogos que habían escrito Mariano Saba y Patricio Abadi para el espectáculo, y los fuimos uniendo con cosas que forman parte de mi familia,
de cosas que yo he vivido, algunas que pienso, otras que he sentido a las madrugadas. Por eso el espectáculo se habla mucho de la noche y del día, la diferencia de la gente que habita el día y la que habita la noche. Y lo fuimos construyendo un poco con cierta esencia que yo buscaba poner arriba del escenario, que tenía que ver con algo que yo vivía más en mi formación, en los primeros años, que se diferencia mucho de lo que se ve actualmente sobre el escenario. Totalmente. Que tiene que ver con el descubrimiento, la magia, la sorpresa escénica a partir de que el actor muestra el truco y lo resuelve en presencia del espectador. Por eso hay mucho trabajo de objetología, con objetos que aluden a otras cosas. Y por eso... ¿Te formaste con, no sé, me sale como no, mira, periférico de objetos? No, siempre tuve mucha inclinación a mis personajes construirlo a través de los objetos. Pero bueno, siempre me pasa también que para un director, cuando se trata de un elenco, no es tan fácil asimilar los objetos. En este caso, como estaba solo arriba del escenario, y di con otro apasionado de la objetología, que es el director César Brí. Por favor, ¿cómo lo queremos a César? ¿César está viviendo acá en Buenos Aires? No, mitad en Italia y mitad acá. Porque el otro día me lo encontré a Mariano y a Elena Roger, y me decía Mariano, pero César está viviendo acá. Estaban todos alucinados porque le dije, te he ido a ver. Vuelve a fin de mayo, vuelve a dictar unos talleres y vuelve a dirigir teatro. Ahora Qué interesante, que la mirada de César a mí siempre me gustó tanto como director. Es un poeta, la verdad que es un poeta que plasma la poesía a través de las escenas. Hay muchas de las acciones que se le ocurrieron a él mientras yo ensayaba, porque el proceso también fue bastante distinto a lo que es el teatro habitualmente. Yo le mostré como toda la obra puesta en bruto, no estuvo desde antes. O sea, vos tenías tu idea, le mostraste lo que querías hacer. Lo que habíamos construido con los autores, y él sobre eso empezó a hacer su trabajo. Entonces el trabajo consistió directamente en lo que tiene que hacer un director. En general un director también tiene todo un proceso previo que tiene que ver con convencer a los actores de que la obra está buena, de que el personaje... Acá no tuvo que hacer nada de todo. No, nada de eso. Vino a disfrutar. Claro, evitamos todo eso, entonces yo también... La relación fue alucinante para mí porque en lugares donde yo había imaginado y los autores habíamos imaginado determinadas cosas y creíamos que eso era el máximo, él encontraba una vueltita más. Y entonces disfrutamos muchísimo. Ahí es tan disfrutable la obra por los momentos a los que se llega, ¿no? Es como increíble, y es verdad que tenés mucho manejo de objetos, mucho. Sí. Y distintas situaciones, inclusive, bueno, las pelucas y las sacadas y las puestas. Sí, está un poco basado en una idea que yo vengo en los últimos años pensando que el teatro que a mí me gusta no es el que el actor te puede comunicar desde el escenario a través de la palabra solamente, o a través de contártelo, de decírtelo o de mostrártelo. Yo creo que el teatro que a mí me gusta es el que el actor le hace imaginar al espectador. El teatro que uno construye como espectador sentado, viendo otra cosa. Lo que debería ocurrir siempre, que el espectador debe completar la obra que estamos teniendo en escena. Por eso, a través de la luz, de los objetos, de las palabras, de los personajes, hemos tratado de aludir más que de ir directo, para que esa alusión le construya en la imaginación del espectador lo que quiera. Claro. Y por eso el espectáculo termina siendo tan poderoso, porque el público lo siente propio, como si lo imaginó él, y cada uno se imagina el espectáculo que quiere de alguna manera, ¿no? ¿Y qué hay de lo familiar en esto, no? En esta construcción. Bueno, los personajes tienen todos nombres de familiares míos. El nadador, el bañero le gustó a mi hija mucho. Mirá que no tiene un buen final y así todo. Sí. Ese personaje es muy lindo. Después, ¿el bañero quién era en la familia? El bañero es uno de mis tíos, mi tío Kiko, que tiene similitudes así como también alusivas más que concretas. Lo mismo el referí, o yo cuando era adolescente, o mi abuelo. Todos tienen parte de la realidad, pero ficcionado. La abuela es tremenda. La abuela, que es
Esa es una historia real que Mi viví. abuela, y bueno, fue el momento del quiebre. Está muy bien los tiempos emocionales, porque está muy bien llevado. Es una historia que viví en el sur de Italia, en el pueblo donde nació mi madre, mi abuela. Que es algo que a muchos italianos les ocurre, de querer ir a buscar, italianos, españoles, muchos inmigrantes. Me ha pasado con mi familia que ha querido ir al pueblito, nos ha pasado, nosotros venimos de Sicily, que es al sur de Sicilia, ir a buscar la casa donde vivieron nuestros abuelos o bisabuelos. Yo lo hice casi sin querer, porque me habían contratado para rodar una película en Yugoslavia, en Belgrado. Y cuando llegué, había una lluvia intermitente que no permitía rodar los exteriores que yo iba a rodar. Y entonces me dijeron, mira, tenés 3 días libres porque el pronóstico está anunciado que va a llover y no vamos a poder rodar. Vamos a rodar otras escenas en cobertura, en estudio. Y yo pregunté a cuánto estoy de Italia y me fui ese mismo día, me saqué un pasaje ese mismo día y fui sin dirección porque mi abuela siempre decía que no había nadie, que no quedaban familiares. Y a medida que fui encontrando los familiares y me fui enterando de por qué mi abuela decía que no había familiares, me cambió la vida, ¿viste? Pasé a saber muchas cosas de mi familia y nunca me imaginé que lo iba a poner sobre el escenario. Pero me iba pasando a lo largo de la vida y cada vez que alguien hablaba de este tema y yo lo contaba un poquito, producía un interés enorme. Sí. Y la última vez me ocurrió en un programa de radio, en el que no sé por qué sabían de esto y me empezaron a consultar. Y mucha gente llamó al aire en el momento, después cuando salí a la calle me paraban y me preguntaban, o sea, sentí que tenía una llegada enorme. Y al espectáculo le faltaba una mujer importante, y en el peloteo de monólogos con los autores fuimos intercambiando personajes femeninos de la familia. Sí, y quedó la abuela. También les conmovió a los autores y decidimos ponerlo. Muy importante la presencia de esta mujer. Y la construcción, el trabajo con el director y con los autores, digo, ¿era tu idea? ¿Los autores escribían o vos escribiste también con ellos? Escribimos los tres. Los tres, sí, pero no lo hacíamos juntos. Ajá. Nos reuníamos juntos y intercambiábamos lo que escribíamos. Y también ellos vinieron varias veces a ver sobre el escenario las uniones de los monólogos, cómo se iba, o sea, juntos decidimos que fuera una familia, juntos decidimos el orden de aparición de esa familia. Está perfecto, arrancar con tu voz joven. Claro, juntos decidimos las conexiones que irían uniendo esa familia, pero claro, todo esto hablado es una cosa, el teatro es teatro cuando uno lo pone sobre el escenario. Totalmente. Y el que está debajo lo acepta, lo entiende. Entonces yo les mostraba a ellos todo unido y íbamos juntos trabajando, esto está de más, esto se podría quitar, esto lo podríamos cambiar de lugar. Y así una vez que vimos que la dramaturgia funcionaba muy bien, unida, ahí recién llegó el director a hacer la puesta en escena. Entonces, y constatamos también a través de César de que la dramaturgia estaba bien. Claro. A César también le había cerrado el orden. Perfecto. Sí. ¿Y crees, por ejemplo, que esta construcción, porque en nosotros, en nuestra adultez y en esta búsqueda de armar nuestro pasado, nuestra historia, hay una diferencia letal por ahí con las nuevas generaciones en relación a su pasado? ¿Cómo podemos como padres, o digo, bueno, por lo menos yo me ocupo, de hecho esta obra me sirvió con mi hija para hablar de nuestra historia familiar y demás, digo, ¿cómo reconstruye hoy una generación nueva el pasado y la historia? Porque nosotros tenemos todavía como una conexión más, ¿no?, orgánica con eso. Hay una gran diferencia. Yo creo que soy parte de una generación que hacía lo que le decían los padres, pero como padre casi que hacemos lo que nos dicen los hijos. Sí, eso se modificó mucho. Ha cambiado mucho eso. La niñocracia. Sí, y sobre todo que nuestros padres antes querían que nosotros siguiéramos determinadas carreras, porque eran carreras que nos iban a ayudar en la vida. Y nosotros como padres queremos que nuestros hijos sean felices. Entonces no los mandamos a ningún lugar, porque no hay dónde ir para ser feliz. Y yo creo que eso hace que los hijos no sepan bien a dónde ir y vayan a muchos lados buscando, probando, pero con cierta desventaja, y es que creo que los padres
ahora a los hijos no los dejamos descubrir demasiado, les mostramos todo. Y ellos tienen posibilidades de ver todo muy rápido. Y lo que no le también. mostramos lo tienen a disposición de de todas las redes Y sociales. a eso también me es una refiero. búsqueda. Yo creo que yo para poder conocer la Gioconda, tuve esta suerte de viajar. Tuve que quedarme solo en un hotel, averiguar dónde ir, caminar, pagar la entrada, encontrarme con gente en el camino, ver otras obras, deslumbrarme con otras cosas, hasta llegar a ver el cuadro de la Gioconda y sentir un montón de cosas. En el camino comí una baguette que había, que era parte de la idiosincrasia del país donde estaba. Me nutrí un montón de cosas. Ahora creo que un chico hace así, ante la curiosidad, o se pone los anteojos de realidad virtual y visita el museo. Pone la Gioconda, la ve y prácticamente no entiende por qué es un cuadro tan importante y trascendental en la historia del arte. Y creo que todo eso de la vida, de la vida de hace unos años, de la vida del presente, modifica mucho la realidad de los chicos. Y nada, como es nuevo, es algo que podemos hablar sin tener la solución. Igual yo creo que también es lo que corresponde, o por lo menos me ocurre a mí con el teatro, ¿no? Es este relato constante de poder ir construyéndonos como humanidad, y eso sí dárselos como servicio a nuestros hijos, ¿no? Y eso es me parece que alucinante. si le mandamos esta curiosidad, le ponemos esta simple... ¿Y qué pasó con...? Porque venís de algún lugar, ¿no? Entonces devenir, o venir de, marca un devenir, y ahí vamos pudiendo construir. Me parece que, por lo menos a mí como mamá, es algo que todavía me emociona y me impulsa a que ella busque a través del relato. Hay que crearles contrapartida, Totalmente. creo. La realidad tiene algo que es insoslayable y es diferente, que tiene que ver con lo virtual. Y yo creo que uno tiene que contraponerle las otras preguntas más metafísicas, el otro contacto con la realidad, con la tierra, con el aire, con el sol, con la naturaleza, para poder nutrir esa otra parte, porque si no, creo que uno solo de los lados no... Bueno, yo ayer fui a ver una obra de teatro con realidad virtual, una obra francesa dentro de FIBA, que se llama Los acantilados de Vie, y la verdad que... fui con la curiosidad de alguien que vive el teatro hace 20 años, desde arriba y desde abajo del escenario, desde el lugar de pasar solamente energéticamente lo que ocurre en el teatro. Y dije, ¿qué me va a pasar con la realidad virtual? ¿Qué me puede pasar con un relato a través de la realidad virtual? Y en 50 minutos me pasaron muchas cosas, debo decir. Más allá de que sigo prefiriendo, no sé si porque todavía soy old school, pero prefiriendo el teatro pero es que si la obra está bien hecha y tiene objetivos claros, está bien hecha. Por eso decía que hay que contraponer, para utilizar lo bueno de lo virtual y no dejar de lado lo bueno de la vida que teníamos antes, porque totalmente. Las dos cosas tienen cosas positivas. Totalmente. El tema es cuando una sola toma todo, y entonces todo lo hacemos sin mirarnos, mirando el teléfono, sin escucharnos. Ahí es como que pierde... ¿Por qué le pusiste El equilibrista? Y con esto ya voy cerrando, porque es una obra que me encantó y sé que te va a ir muy, pero muy bien en el Chacarera. Por suerte ha arrancado muy angelada. Estoy muy contento. Le puse El equilibrista porque partí de una frase que... Hay algo que dice en el folleto, que lo escribiste vos. Yo escribí en la invitación que cuando llegué a ser adulto me encontré en un problema, porque no me gusta la vida de los adultos, no me gustan los cumplidos, los bancos ni los remedios. Me gusta la euforia, la expectativa, la posibilidad, que ando en eso, por eso este espectáculo. Pero eso era como una necesidad personal. La argumental, la que tiene que ver con El equilibrista, es por una frase que decía mi abuelo siempre, que decía que el mundo era de los que se animaban a perder el equilibrio. Me encanta esa frase. Yo cuando era un poco más que adolescente me vi como muy elogiado por ser alguien equilibrado, ¿no? Como me valoraban mucho esa parte como muy correcta, y en un momento decidí perder el equilibrio para saber de verdad cómo era yo.
y no vivir en función de ese elogio que me beneficiaba. Nuestro querido Tato Pavlovsky decía que había que vivir caminando por el borde. Así que, qué maravilla, si Tato. lo decía Tato Pavlovsky. Gracias, Mauricio. No, gracias por haberte tenido acá. La verdad que a mí me encantó la obra, se la súper recomiendo. Recordemos, si no, Caro Alfonso nos mata. Día, lugar, fecha, horario, dirección. Estamos todos los martes a las 21. Está todo en el Graf, me dicen los chicos. Yo a veces me olvido que hago televisión y creo que estoy en la radio. Chacarerian. En el Chacarerian Teatro acá en Palermo. Divino teatro, además. Estamos festejando los 15 años, así que es un buen motivo el equilibrista para estar contentos y festejar con nuestro público. Y 9 años de Toc Toc. Un ser humano que vive más arriba del escenario que abajo, pero abajo con la misma intensidad que arriba. Gracias, mi amor. Un placer. Un placer, ¿eh? Un placer. Un placer. Bueno, y ahora del teatro paso a la música.